buenas tardes, muchas gracias por venir. Está la librería llenísima para las que estáis en Zoom, por eso nos hemos retrasado un poquito. Y hoy se va a presentar el libro La destrucción de las democracias en la década de 1930. Los intelectuales ante la violencia. Han venido aquí para presentarlo Nantu Arroyo, Marcela Vélez y el coordinador del libro, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Belén. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Gracias por venir. A mí me hace muchísima ilusión estar aquí, de verdad, no sabéis cuánta, y mucha ilusión de que estéis aquí, amigos, compañeros, estudiantes, que se han convertido también en amigos. Entonces, agradezco mucho que estéis aquí, y el agradecimiento, antes de pasar a hablar del libro, es fundamental, ¿no? El agradecimiento a Eduardo, editor, coordinador del libro, ¿no? Agradecimiento por haberme dado voz, ¿no? En el libro, uno de los capítulos viene de mi pluma, por haberme dado voz en el congreso que precedió a este libro, y sobre todo, ¿no? Por el trabajo compartido durante tantos años, ya más de 10 años, ¿no? Años en los que se ha configurado una comunidad, ¿no? De trabajo, de pensamiento, de vida, de amistad. Y bueno, quiero aprovechar estos pequeños minutos, ¿no? Para agradecerle a Eduardo bueno, esa amistad y ese trabajo que me han hecho crecer personal y académicamente, sin duda. Entonces, bueno, gracias sinceras. Después de esos agradecimientos, ¿no? Hablar un poco del libro. Pensando sobre la labor de edición, hay una expresión que creo que ya no se usa mucho, ¿no? Edición al cuidado de, ¿no? Que yo la recuerdo más en libros editados hace más tiempo. Entonces, con esa idea de cuidado, ¿no? He pensado, este libro es un libro muy cuidado. Creo que los libros colectivos son difíciles de hacer, difíciles para conseguir la unidad, la homogeneidad, o digamos, un canto coral dentro de las diferentes voces, ¿no? Y creo que este libro merece esa categoría, ¿no? De un libro con una edición hecha por Eduardo muy cuidada, un cuidado externo que pone en evidencia esa idea de comunidad, ¿no? De pensamiento y vida compartida en el tema y en los autores, y un cuidado interno, diríamos, por un lado, elección de la temática. Hablamos de la destrucción de las democracias en la década de 1930. Relevancia filosófica, ¿no? Porque no es tanto 1917 cuando el pensamiento o la filosofía comienza a ser productiva respecto a lo sucedido en los años anteriores, ¿no? Sino sobre todo en esa década de los 30 y una explosión en toda Europa filosófica que queda muy bien enmarcada en los capítulos del libro. Importancia histórica, ¿no? Y cuando pensamos en importancia histórica muchas veces pensamos, ¿no? Con razón, como señala Eduardo en la introducción, en Weimar, ¿no? Pero Europa en su conjunto vivió, ¿no? todo ese terremoto político. Y es verdad que Weimar es importante, pero si movemos un poco el foco, ¿no? A esos lugares, si queremos, no pensados, ¿no? O con Benjamín dejamos hablar un pasado que normalmente no es el pasado que tiene la voz más fuerte, vemos ciertos detalles, ciertas lecturas nuevas. Sobre todo este libro muestra muchas ambigüedades que hay en esa Europa de los años 30, en esa Europa centrada sobre todo en España, Francia e Italia, que nos ayudan a componer una visión mucho más completa de esa historia de este periodo. Y política, ¿no? Evidentemente, periodo entre guerras, posible consolidación de las democracias, que ya sabemos que fue solamente posible, ¿no? Y que en vez de ser una Europa democrática se convirtió en una Europa fascista. Cuidado interno respecto a la temática, porque esta manera de abordar problemas filosóficos, ¿no? Que pone en conexión la situación histórica, política, con el reflejo en la filosofía, es una marca propia del desarrollo de Eduardo, ¿no? Que yo he tenido el placer de ver a lo largo de los últimos años, cómo cada vez se ha ido especializando más en ver esas interrelaciones, ¿no? Intentar mostrar la riqueza de leer junto
en conjunto, digamos, ¿no? Historia y filosofía, ¿no? En un viaje de ida y vuelta, ¿no? Entonces es una relevancia temática en cuanto muestran ese camino de Eduardo como editor, y importancia para el presente, ¿no? Teniendo cuidado con las analogías, ¿no? Y con los paralelismos. El libro pone de relieve como un siglo después, ¿no? Todavía hay cuestiones o ambigüedades que nos siguen apelando, ¿no? Que no es un periodo cerrado, ¿no? Que miramos a ese pasado preguntándonos qué nos dice ese pasado ante nuestro presente, ¿no? Entonces es un libro relevante también respecto al presente. Es un libro que tiene, si queremos, una perspectiva, una aproximación sincrónica, pero también diríamos, si queremos, con Foucault, arqueológica, genealógica, incluso dialéctica, ¿no? Es un libro de filosofía de la historia, pero que nos trae al presente y nos permite esa reflexión totalmente contemporánea. Cuidado interno también respecto a la elección de autores, por ejemplo, ¿no? Y diría, diferentes tipos de voces en esa polifonía muy bien organizada por Eduardo, ¿no? Procedentes de lugares cercanos, pienso en Nantu, pienso en Valerio, pienso en César, compañeros, ¿no? Pero también acercándonos voces distantes como las de Olivier Dart o Florence Roquefort. Especialistas, ¿no? Voces de especialistas consagrados, pero también de jóvenes investigadores, entre los que me incluyo, y también una muy buena interdisciplinaridad, ¿no? Perspectivas históricas, perspectivas filosóficas, pero también difusión de fronteras académicas, ¿no? Filosofía de la historia, filosofía política, filosofía teórica, filosofía moderna, filosofía contemporánea, todo esto enriquece, ¿no? Y muestra ese cuidado interno del libro en cuanto a la elección de los autores en el que estoy intentando referirme. Y la última cuestión, que creo que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta y sobre todo traer siempre, ¿no? Y hacer hincapié, es que este libro se ha preocupado, como se preocupa Eduardo en su trabajo diario, en mantener una perspectiva de género, ¿no? Mantener una paridad, como podéis ver en los autores y autoras, ¿no? Pero es algo conscientemente realizado por el coordinador y el editor. De alguna manera ese dar voz, ¿no? O dejar usar voz, que es a lo que se refiere mi capítulo, que hasta qué punto en la década de 1930 las mujeres tuvieron esa voz. Bueno, pues en 2020, ¿no? Casi 100 años después, tenemos a través de este libro voz, y es algo que creo que es necesario que todo lector tenga en cuenta y valore en el libro, pero no solamente como una paridad externa, ¿no? Como autoras y autores, ¿no? Las autoras hablan de diferentes temas, no solo de temas de mujeres, pero también de temas de mujeres o de feminismo, y perspectiva de género en cuanto a la temática misma del libro muestra que el debate feminista fue uno de los debates fundamentales para poder entender el proceso de constitución y caída de las democracias en la década de los 30 del siglo pasado. Respecto a esta cuestión del feminismo, algunas ideas para que os invite a leer, ¿no? El texto. Ya desde la presentación que ofrece Eduardo al libro, sienta las bases de la interseccionalidad, ¿no? Que va a constituir el libro, ¿no? Que está detrás del libro. Empieza diciendo, bueno, época dorada antes de la Gran Guerra de 1914, depende para quién, ¿no? Si pensamos o si preguntamos a los migrantes, a los trabajadores, a las mujeres, a los homosexuales, a los judíos, a los negros, seguramente no opinarían que era una época brillante, ¿no? En 1914, no sé, ¿qué nos puede decir eso hoy en día, ¿no? Así comienza la presentación. Y Eduardo muestra cómo adelanta, si queremos, ¿no? Cómo centrar la atención en España, Francia e Italia permite contemplar una serie de ambigüedades que son las que caracterizan este periodo y estos lugares, ¿no? Mostrándolos
ítems principales, ¿no? Por las contradicciones, los enfrentamientos fascistas, democráticos, internacionalistas, nacionalistas, ¿no? Pone también el peso en cómo la impugnación de las reivindicaciones de la igualdad entre hombres y mujeres puso en evidencia la oposición a la Constitución democrática en Europa, en estos países, en los años 20-30, ¿no? Son dos los capítulos concretos que se centran en esta cuestión. Uno de ellos es el de Florence Rochefort, que es investigadora francesa, especialista en historia del feminismo, y pone muestra dentro de estas ambigüedades, siempre, ojo, con una intención de cuestionamiento no solamente del relato histórico o la reconstrucción histórica, sino trayendo esa reconstrucción histórica a pensar nuestro presente, ¿no? En qué medida, por ejemplo, el uso de la política de género o la alianza entre la política de género y el conservadurismo político que analiza en los años 30 puede ser entendido a día de hoy, ¿no? Florence reflexiona, la llama una extraña derrota del feminismo, ¿no? Que se da precisamente en la década de los 30 en Francia, ¿no? Y muestra cómo se van dando esas diferentes tensiones y ambigüedades que nos permiten, como decía, poner en cuestión ciertas etiquetas, ciertos lugares comunes, ciertos clichés, ¿no? El capítulo que yo propongo también, ¿no? Pongo como ejemplo rápidamente, ¿no? El ejemplo de Florence. El feminismo burgués. A la hora de utilizar la etiqueta de feminismo burgués, ¿qué intención de desacreditar hay detrás, ¿no? Bien, pues ella ofrece un análisis de cómo el feminismo burgués fue un feminismo que en la década de los años 30 se mantuvo dentro de la defensa de la igualdad social de la mujer más allá del sometimiento al pacto de género, como ella lo llama, digamos, dejemos para más tarde las cuestiones, ¿no? Del feminismo, porque ahora lo importante es salvar el socialismo o cualquier otra cuestión política, ¿no? De convencionalismo político. El feminismo burgués, ¿no? Pero también pensemos en el caso español. Hay una asociación entre republicanismo, o si queremos socialismo, y verdadera historia del feminismo en España, ¿no? Es una asociación que hay que hilar fino, ¿no? Y que hay que pensar y repensar a partir de esta historia, que es lo que pretenden estos artículos, estos dos capítulos. Por ejemplo, en España, aunque la situación política era radicalmente distinta entre España y Francia, ¿no? Hay muchos puntos compartidos en estas ambigüedades, ¿no? Pienso, para entrar, ¿no? Con un poco más de atención a la cuestión española, no solamente, ¿no? El debate conocido entre Victoria Kent, Clara Campoamor, ¿no? Y ese debate dentro del republicanismo, pero la importancia, por ejemplo, del feminismo católico en España, ¿no? En ese debate de los años 30, pero también tengamos en cuenta que es en los años 20 cuando se funda la sección femenina de la Falange y la ambigüedad que había dentro de la propia sección femenina, por un lado promoviendo la educación de la mujer, ¿no? Y sacando a la mujer del hogar, y por otro lado diciendo, pero el lugar de la mujer está dentro de el hogar y debe volver, ¿no? Al menos durante esa década se mantenía esa ambigüedad. Luego ya sabemos cómo fue resuelta la ambigüedad, ¿no? Pero son cuestiones que hay que tener en cuenta para entender el periodo y para pensar nuestro presente, como digo, ¿no? Todo este tipo de reflexiones ayudan también a pensar nuestro hoy, ¿no? Nuestro día actual, esa utilización del género como política de las fuerzas reaccionarias, como termina concluyendo Florence, que no os quiero ya hacer spoiler, pero ¿de qué nos vale para pensarla hoy? Pensemos al menos, ¿no? En Madrid no se está utilizando el género como una política de las fuerzas reaccionarias, ¿no? La reflexión sobre el género. En fin, bueno, simplemente quería hablaros un poco de la parte que más me corresponde en el libro y del tema que más me corresponde en el libro, insistiendo en la ilusión que me hace estar aquí con vosotros y en lo agradecida que estoy con Eduardo de haberme invitado a participar
en el Congreso y en el libro, e invitaros a que leáis el libro, a que compréis el libro y a que le sigáis la pista a Eduardo, porque no nos va a decepcionar en el futuro. Bueno, gracias por la atención. Pues muchas gracias, Marcela, por este inicio de presentación. Yo me voy a repetir un poquito nada más para decir que me hace verdaderamente especial ilusión estar hoy aquí, no solamente por compartir precisamente este espacio también con el público y con el resto de mis compañeras, sino porque me hace especial ilusión que Eduardo contase conmigo para pensar precisamente este periodo de entreguerras, estos años 30, esta coyuntura, precisamente porque me parece que la cultura democrática era lo que estaba en juego, ¿no? Y la cultura democrática creo que está hoy también en juego permanentemente. Me hace ilusión además verme representada en este estudio y revisión histórica y filosófica del periodo de entreguerras, porque, como digo, me parece especialmente relevante a la hora que, en el sentido de que puede mostrar y muestra la fragilidad inherente a la democracia como régimen político. Una fragilidad inherente porque no podemos olvidar que todos los avances democráticos, todos los avances sociales de la democracia son fruto de la movilización social y la acción política que para imponerse ha tenido que superar primero el límite del conservadurismo para después ser permanentemente cuestionados por las fuerzas de la reacción. De manera que podemos repensar constantemente esas fuerzas de la reacción, que son como una especie de ola que vuelve constantemente. Entonces tenemos los años 30, los años 80, los años 2020, 2010, 2020, que creo que es necesario pensar. Volviendo a esta década de 1930, y como muestra muy bien Eduardo en su introducción, lo que se produce, y es lo que nos resuena inequívocamente, es un periodo de polarización ideológica como resultado precisamente de esta reacción ante los avances y las conquistas democráticas que se habrían producido a lo largo de los años 20. Si bien es cierto, y eso también viene muy bien matizado por Eduardo al inicio del libro, el clima social y político después de la Primera Guerra Mundial no era claramente radical, sino más bien reformista de corte keynesiano. Sin embargo, la intervención en Europa de Estados Unidos en la guerra, así como los valores que representaba y la caída de facto de los imperios europeos, hicieron temblar las viejas jerarquías, las viejas élites del antiguo régimen, que reaccionaron protegiendo sus intereses y dejando para más tarde, como ha mostrado también muy bien precisamente con esas alianzas estratégicas, como por ejemplo contra el sufragio femenino, dejando para más tarde la continuación o el trabajo por la democracia y los avances sociales. Entre estas fuerzas de la reacción de la política institucionalizada tenemos en Francia, Italia y España, la acción francesa, el fascismo italiano de Mussolini y el correlato de la acción francesa en España, que es la acción española, que no por nada se funda el primer año, en el inicio de la Segunda República Española. Todas ellas son formas de reacción antidemocráticas que recuperaban un pasado imperial articulado ahora en clave de grandeza nacional. Esto también nos puede producir ecos. Sin embargo, como creo que estaremos de acuerdo, el periodo de entreguerras muestra, precisamente por el alcance internacional de la Primera Guerra Mundial, un carácter internacional que supera precisamente esa dimensión propiamente nacional. Y se muestra precisamente con una puesta en circulación de toda una serie de noticias, publicaciones, revistas, que así como las poblaciones obligadas a emigrar necesariamente, ponían en circulación ciertas ideas, comparaciones, efectos reflejos e incluso hasta contagios. De esta manera, la Europa de los años 30 escenifica una especie de guerra de posiciones que llegaron a pagar los intelectuales al precio de la encarcelación, el exilio o incluso de la muerte. Precisamente esta bipolaridad o esta polarización ideológica que se articula en Europa en los años 30 viene articulada en torno a una doble oposición. Una doble oposición que es la de fascismo o antifascismo, anticomunismo o democracia. Creo que
Si nos fijamos más bien en esta segunda, anticomunismo o democracia, lo que se pone precisamente sobre la mesa es una de las cuestiones políticas por antonomasia, que es la de cómo articular una base social para las democracias nacionales. En el caso de los años 30, unas democracias que tenían un recorrido relativamente corto, ¿no? La cuestión es cómo crear una cultura democrática en clave nacional. Y la alternativa parecía clara, entre romper para siempre con el antiguo régimen y las instituciones tradicionalistas y ofrecer, por lo tanto, instituciones democráticas republicanas, o, por otro lado, cabía ofrecer un tipo de democracia diferente por una vía distinta, que sería la de la homogeneización sustancial. Una vía perfectamente compatible con una estructura jerárquica fuerte, como mostró el fascismo de Mussolini o el nacionalsocialismo de Hitler. De manera que, si estamos hablando en términos de cultura democrática, creo que de lo que estamos hablando también es de lo que se ha denominado como la cuestión del pueblo en política. Esta cuestión, para que veamos precisamente la forma en la que se muestra en los años 30, por establecer una comparación, Marcela decía si precisamente en la actualidad no podemos pensar en el género como un caballo de batalla de las políticas de reacción, ¿no? Pues cuando en los años 30 se articula la cuestión del pueblo en política en términos de sociedad de masas, con una connotación inequívocamente negativa, tenemos también toda una serie de posiciones que empiezan a funcionar de suyo. En este sentido, la mayor parte, si bien no absolutamente, y esto lo veréis en el libro, con algunas diferencias que se establecen, por ejemplo, en el caso francés, en este sentido, la mayor parte de la reacción se identifica con una reivindicación de las élites y con una postura crítica con la sociedad de masas, precisamente porque se pensaba esta sociedad de masas como informe y oscilante políticamente. En este contexto, uno de los rasgos comunes de los intelectuales progresistas y antifascistas fue la apropiación de la cultura como un espacio propiamente político que podía incluso superar la censura o jugar con la censura. En este sentido, el capítulo de Irene Ortiz aquí presente sobre la editorial Einaudi es especialmente ilustrativo. De manera que desde toda esa serie de artículos de revistas, de publicaciones de panfletos, desde las propias universidades, en las luchas entre los departamentos o las luchas jerárquicas pro gobierno o antifascistas, en este caso, la propia elección, por ejemplo, en el caso de las editoriales, de las traducciones de las que se encargaban, los prólogos que escribían estas traducciones, en las que se podían deslizar cantidad de contenido propiamente político, bajo una faceta de alguna forma literaria, ¿no? Pretendidamente neutral, pero que precisamente los sujetos y los autores no reivindicaban activamente política. De manera que la intelectualidad europea dio una lucha activa por la creación de una cultura democrática para que ésta no fuese adoptada por parte de las naciones simplemente a modo nominal como nombre del régimen, sino para que se fuese desarrollando en los espíritus y en las costumbres por una vía radicalmente práctica. Y precisamente la actualidad de estos debates hoy, cuando la reacción combate precisamente los avances democráticos y las conquistas feministas, ecologistas, antirracistas y en las condiciones de trabajo, creo que precisamente este volumen en el que ofrecemos un trabajo de memoria histórica de lo más necesaria puede ser del todo de vuestro interés. ¿Hay algo? Vale, bueno, lo primero que quería decir es que me hace mucha ilusión y me alegra mucho poder presentar este libro con Marcela y con Nantu, que bueno, son tantos años ya de trabajo compartido, tantas asignaturas impartidas en común, textos escritos en común, y bueno, pues con un paper es más difícil hacerlo público, ¿no? Pero con un libro pues sí que se puede hacer una presentación y me alegra mucho que podamos hacerlo y bueno, pues hacerlo entre tantos amigos y conocidos, otros autores del texto como que están aquí, ¿no? del libro, como Irene Ortiz Gala, como César López Rodríguez, como Pablo Castro, y bueno, pues y con una persona que tiene tanto ascendiente sobre nosotros y que tanto nos ha influido como Félix, que también está aquí.
También quería extender el agradecimiento, por supuesto, a la editorial, que tenemos aquí una persona representante de la editorial, Placi Valdés, que confió en este proyecto y que nos ha apoyado enormemente, y también, como no, a la librería, Metalibrería, una librería de referencia en filosofía en Madrid, por acoger este acto, ¿no? Y bueno, pues volver a tantos amigos, estudiantes y bueno, pues tanta gente tan querida, ¿no? Para luego el diálogo me gustaría lanzar 3 líneas de fuga que justamente aparecen en el texto, ¿no? La destrucción de las democracias en la década de 1930, intelectuales ante la violencia y Francia, Italia y España. No quiero hablar de esas 3 cosas. Sobre lo primero, la destrucción de las democracias en la década de 1930, me gustaría contar que este libro tiene su origen en un proyecto de investigación que ya terminó, se titulaba Diferencia, Tolerancia y Censura en Europa, y ahí intentábamos investigar ese nuevo vocabulario, esas transformaciones en el léxico político, esas modificaciones semánticas que han ocurrido durante la década de los 10 y que tiene su expresión más clara a partir del triunfo electoral de Donald Trump en noviembre de 2016, que abrió la puerta a una resignificación de numerosos términos, a un lenguaje un poco más violento, esta crítica de lo políticamente correcto, ¿no? Y que, por decirlo con el título del proyecto, ¿no? Pues cambiaba el significado de diferencia, tendría una concepción un poco más abierta, más liberal, más tolerante de la diferencia como algo a promover. La diferencia empezaba a verse como algo problemático. La tolerancia, igual una virtud liberal o republicana muy tradicional, empezaba a verse de una forma un poco más etimológica, ¿no? Como lo que significa tolerancia en términos etimológicos, que es aguantar, soportar la existencia de algo, ¿no? Que puede tener el sentido positivo de fomentar esas diferencias porque uno las quiere soportar positivamente, ¿no? Pero por otro lado también puede tener el significado negativo que detectábamos en ese proyecto, ¿no? De una tolerancia porque existen realidades diferentes que no gustan y que apetecería destruir o que gustaría destruir si tuviéramos los medios, ¿no? Y lo mismo a propósito de la censura, que tienes una serie de debates enormes a propósito de los nuevos medios digitales, Internet, de las nuevas redes sociales, y que evidentemente ha cambiado el lenguaje del discurso público, y categorías como censura, que estaban ligadas a medios editoriales y al Estado, pues cambian por completo, pero aparece la palabra y se modifica, ¿no? Quizás el ejemplo más claro es otra vez Donald Trump expulsado de Twitter, que también es un fenómeno a pensar, ¿no? Y justamente en ese proyecto veíamos cómo, por decirlo con un término un poco más extendido, ¿no? Como la internacional reaccionaria resignificaba todos esos conceptos y ponía en peligro a la democracia, ¿no? Y justamente una de las líneas del proyecto que yo llevaba era ver las raíces históricas de estos problemas, ¿no? E inmediatamente nos acercamos a los años 20, a los años 30, porque el relato más habitual nos empujaba justamente hacia esa época y no antes, ¿no? El relato más tradicional señala que en el 45 la Europa occidental consolida sus democracias, habiendo un elemento colonial muy importante en 2 de ellas, ¿no? En Francia y en Inglaterra, pero bueno, esa Europa occidental consolida sus democracias, se amplía esa democratización hacia el sur de Europa en los años 70, con Grecia, con Portugal, con España, se amplía en los 90 al este de Europa, y a pesar de que a partir de 2008 ha habido algunos retrocesos en el este de Europa, ¿no? La historia o el relato habitual, problemático en algunos sentidos, pero bueno, el más canónico, ¿no? Señala que del 45 en adelante hay una historia de progresos de la democracia, ¿no? Y justamente apoyándonos en Julián Casanova, que es un historiador muy citado en la introducción, en alguno de los textos, ¿no? Planteaba cómo, si echamos una foto a la Europa de los años 20, a la Europa de los años 40, el panorama es desolador, ¿no? En 1920, salvo Rusia y Hungría, todos los países europeos son países democráticos, ¿no? Y si miramos a 1940, solo hay 7 países democráticos, de los cuales el único verdaderamente importante es Inglaterra. De los países principales de Europa, los países con peso, ni Francia, ni España, ni Italia, ni Alemania, ni Austria, ni Polonia son democráticos, ¿no? Entonces queríamos ver cómo trazar paralelismos o mostrar en un espejo, ¿no? Los procesos, estudiar esos procesos de destrucción de las democracias, teniendo la vista siempre en los debates más contemporáneos, no con el objetivo de simplemente trazar analogías, que las analogías las carga el diablo, ¿no? Sino, pues con la idea de sondear en ese pasado y encontrar quizás algunos destellos para poder pensar el presente de una manera más compleja, y señalando también justamente que esta destrucción de las democracias
los 20 y en los 30, aunque el libro aborda fundamentalmente los 30 y algunos textos dedicados a los 20, ¿no? O donde los 20 aparece también de forma clara, ¿no? Bueno, pues ahí se mostraba claramente que esa destrucción de las democracias, con el caso, exceptuando el caso ruso, ¿no? Tenía dos variantes. Por un lado, el autoritarismo de derechas y por otro lado, el fascismo, ¿no? Entonces, queríamos mostrar eso con el propio título, ¿no? Pasando al segundo bloque, Italia, Francia, España, ¿no? Queríamos poner también de relieve la centralidad o la importancia de pensar experiencias no tan trabajadas como la de Weimar, ¿no? La República de Weimar y la destrucción de la República de Weimar es el modelo, es el arquetipo de la destrucción de las democracias y debe seguir siéndolo, evidentemente, y por muchas razones, ¿no? En primer lugar, a nivel interno, pues es modélica en el sentido de, no como modelo positivo a tomar, ¿no? Sino hay que tomarla como arquetipo en el sentido de que de una manera muy rápida acaba con los resortes institucionales de la República de Weimar, de una manera muy rápida, a raíz en parte de la desunión de los partidos socialistas, comunistas en Alemania, de la desorganización de los sindicatos, ¿no? Pero en apenas unos meses o prácticamente un año, esa democracia queda destruida, ¿no? Por parte del Partido Nacional Socialista. Pues, evidentemente, a nivel interno, debe constituir esa referencia en los estudios de la destrucción de las democracias. También a nivel externo, porque no hay que olvidar que en los años 30 hay una radicalización del proceso de fascistización, de consolidación de las dictaduras a raíz del éxito de la dictadura nacionalsocialista, ¿no? Que no solo el caso de Polonia en el 39, ¿no? La conquista de Polonia, sino lo que ocurre en Austria en el 34, el proceso de radicalización que ocurre en Italia tomando como modelo a lo que ocurre en Alemania y por lo tanto en su aventura colonial en el 35 en Etiopía, o la intervención en la guerra de España de tropas italianas en el 36, incluso en España de forma muy clara, ¿no? Cómo interviene la dictadura nacionalsocialista, ¿no? Porque haciendo historia ficción, pensando otras líneas paralelas, ¿no? De la historia, bueno, ¿qué habría ocurrido si en 1936, en julio del 36, después del fallido golpe de Estado y del inicio de la guerra de España, en Alemania hubiera habido una república y no una dictadura nacionalsocialista, ¿no? Hay un futuro pasado, por decirlo con Koselleck, hay líneas de futuro desarrolladas desde esos pasados que podrían haber ocurrido, pero no ocurrieron, ¿no? En los que, por ejemplo, pues dentro de no mucho, el 14 de abril, podríamos estar celebrando el 92 aniversario de la República Democrática Española, por ejemplo, ¿no? O sea que evidentemente la República de Weimar y la destrucción de la República de Weimar es central, pero en el texto queríamos plantear cómo estos procesos también ocurren en España, Francia, Italia, lugares más cercanos en muchos sentidos, ¿no? Y que son un poco más ambiguos, en el sentido de que no son tan directos ni tan rápidos como lo que ocurre en Alemania, no van tan hasta el final como lo que ocurre en Alemania ya en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino que tienen algunos matices, ambigüedades, ha salido antes la palabra, ¿no? Tienen más momentos, ¿no? Distintos. En el caso de Francia, por ejemplo, que es el país de la polarización entre izquierda y derecha de forma más clara durante el XIX y durante este principio del siglo XX, ¿no? Y donde, sin embargo, no está en una guerra civil. Hay una izquierda laica y una derecha pro-católica enfrentadas a muerte durante toda la Tercera República, y en esos 70 años que dura la Tercera República, pues jamás estalla esa guerra civil y, por lo tanto, proporciona una experiencia diferente. El caso italiano, que a partir de los años 20, 30, pues tiene sus vaivenes, ¿no? Un primer momento donde se mantiene el parlamentarismo y no hay una represión tan dura como ocurre a partir del 25, sobre todo del 26. Luego el pacto con la Iglesia Católica en el 29, que hace que los fascistas se muestren desafectos, ¿no? Con ese pacto con la Iglesia Católica. Luego cierta calma a principios de los 30, la radicalización como resultado de la imitación de la Alemania nazi, ¿no? Y bueno, hay como muchos movimientos y muchos vaivenes. O el caso de España, de forma modélica, ¿no? Con la dictadura de Primo de Rivera en el 23, la proclamación de la República en el 31 y el fallido golpe de Estado del 36 y la guerra de España, la guerra civil que comienza en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, queríamos plantear cómo en los estudios sobre los procesos de destrucción de la democracia en Europa, evidentemente Weimar tiene la primacía y es por razones más que justificadas, ¿no? Pero poner esa mirada en Francia, Italia, España también es necesaria
para complementar esa comprensión de ese modelo, ¿no? Es la apuesta fundamental de este libro, ¿no? El poner de relieve lo que estaban haciendo y lo que estaban pensando los intelectuales ante ese proceso, ¿no? Y con eso voy al tercer bloque y con esto cierro, ¿no? Intelectuales ante la violencia. Aparece intelectuales en el título porque, hay que decirlo, ¿no? Hay un inconsciente en la disciplina que habitamos, que es la filosofía, que a veces no se caracteriza por su proclividad hacia la democracia, ¿no? Por su amor hacia la democracia. Y hay muchísimos temas en los años 30, se ve de forma muy clara en el texto de Florence Rochefort, ¿no? Como las cuestiones de género, el feminismo, en la filosofía académica francesa de los 30 no era un tema. Punto. Sin más, no podía aparecer como tema, ¿no? Y por lo tanto, para pensar esos temas que afortunadamente sí que han entrado dentro del debate filosófico y que desde la filosofía se hacen cargo, nos hacemos cargo hoy en día, ¿no? Consideramos que era preciso hablar de intelectuales y no de filosofía, ¿no? Porque si hablamos de filosofía en términos estrictos, había muchos debates como la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres que no entrarían. O incluso, por poner ejemplos un poco más cercanos, en la academia de ese momento, en la academia universitaria y filosófica de ese momento, Marx y Nietzsche eran figuras poco trabajadas, justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando entran de forma muy clara en el canon filosófico. En los 20 y en los 30, Nietzsche, por ejemplo, es ante todo un literato, y es raro, son muy pocos los autores que se dedican a Nietzsche o que consideran a Nietzsche como un verdadero filósofo en los 20 y en los 30, ¿no? Entonces, bueno, por eso aparece la cuestión de intelectuales y no de filosofía, porque para abordar la temática que vehicula el libro era necesario abrir el marco, ¿no? Y es lo que aparece en los textos. La cuestión de la violencia es central por dos motivos, ¿no? En primer lugar, porque es justamente el momento donde aparecen modelos opuestos, modelos en conflicto de sociedad y modelos que además acuden al resorte estatal para cambiar por completo la sociedad. Ahí la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, es fundamental porque muestra, frente al liberalismo triunfante antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que el Estado puede y debe intervenir en la economía, ¿no? Frente al mantra del liberalismo previo a la Primera Guerra Mundial, que intenta despolitizar lo económico o neutralizar lo económico, ¿no? La Primera Guerra Mundial muestra que el Estado puede poner al servicio de los fines bélicos la economía. O sea, el Estado puede y debe intervenir activamente en la economía, ¿no? Y justamente a propósito de ese proceso, en los 20 y sobre todo en los 30 se da una lucha enorme donde el elemento de la violencia juega un papel central, tal y como se analiza en los diferentes textos, ¿no? Y una última cuestión para cerrar. Claro, en el libro está planteado que frente a una imagen de estos años, ¿no?, de los 30, pero también de los 20, como una época sombría, como una época tenebrosa, como una época oscura, como una época sumida en las sombras, ¿no? Bueno, queremos plantear que hay al menos dos maneras de abordar esos estudios, ¿no? Una desde un punto de vista más bien constructivo, es decir, estudiando aquellas propuestas que estaban en sintonía con la consolidación de las democracias y que proponían modelos de razón, modelos de intervención que enfatizaban ese elemento constructivo, ¿no? Eso se ve de forma muy clara, como hay tres bloques en el libro, ¿no?, sobre Italia, Francia y España, ¿no? En el caso francés se ve de forma muy clara en el texto que escribe Pablo Castro a propósito de Canguilhem, cuando habla de ese compromiso con la razón de Canguilhem, que se convierte en un racionalismo comprometido con la República Francesa. En el caso italiano, con el texto de Irene, y el texto también de Nandu, ¿no?, desde la editorial Einaudi o desde Gramsci, ¿no?, hay una voluntad de compromiso, ¿no? O en el caso español, con el texto que publica Manuel Artime sobre Azaña y la República como revolución, ¿no? Entonces, por un lado, queríamos enfatizar que hay momentos constructivos, hay textos constructivos, hay propuestas enormemente constructivas en los 30, también en los 20, que, insisto, son afines a esas propuestas democráticas o que proponen un modelo de razón democratizante, ¿no?, o afín con la democracia. Y por otro lado, que esa caída de las democracias, que ese fracaso de las democracias es un fracaso hecho por fuerzas que querían que las democracias fracasaran, ¿no? Igual, en el libro creo que se ve de forma clara cómo en Italia, con los textos que publica Valerio Rocco a propósito de Gabriele D'Annunzio, o el texto de Francesco Alagusa a propósito de Gentile, ¿no?, cómo hay unas propuestas, Gentile, el filósofo del fascismo, ¿no?, cómo hay propuestas muy claras que aspiran a derrumbar, hacer fracasar las democracias.
En el caso de Francia, Olivier Dard lo estudia a propósito de Charles Maurras, el fundador de la Acción Francesa, como señalaba Nantu, o en el caso español, el texto de César López Rodríguez, cuando estudia a esos enemigos de la Segunda República que de todas las maneras posibles intentan asediar y destruir esa República Española, ¿no? Entonces queríamos enfatizar también que no es simplemente que cae del cielo esa destrucción de las democracias, no es algo que ocurra sin más, como la Guerra Civil Española, no es que haya una Guerra Civil Española, sino que hay unas fuerzas que aspiraban a construir algo, hay otras fuerzas que aspiraban a destruir algo, ¿no? Y vencieron las fuerzas que destruyeron las democracias en la década de 1930, ¿no? Entonces eso por los dos lados, elemento constructivo y elemento destructivo. Y por último, y con esto ya sí que cierro, hay una parte importante del libro, que bueno, ya la mencionaba Marcela, a propósito del feminismo, donde hay cuestiones muy ambiguas, como decía, no es un tema canónico en la filosofía y por eso tanto Florence Rochefort como la propia Marcela Vélez acuden a movimientos políticos, a textos políticos, porque en términos filosóficos no era un tema y sí que queríamos que apareciera en el libro, porque es una cuestión central para entender estos procesos de destrucción de las democracias, ¿no? Y bueno, esto es lo que queríamos plantear y bueno, pues con esto el libro ya está ahí a la venta. El libro en realidad se emancipa de los autores, es vuestro, así que bueno, pues depende, la pelota está en vuestro tejado. Muchas gracias por la atención. Pues si hay, no sé, comentarios, preguntas, abrimos un poco un debate o directamente vamos todos a comprar el libro. Ya lo quería preguntaros, ya lo que habéis insistido tanto en los intelectuales, si habéis tenido, supongo que sí, no he tenido la fortuna todavía de leer el libro, está en el despacho, como lo está escribiendo Eduardo, a los intelectuales de derecha, porque claro, fue un momento realmente fascinante en todos los sentidos de la palabra. Entonces, bien, hablamos de anuncio, del cine, pero en el sentido mucho más amplio de intelectual y por lo tanto formadores de la opinión pública, piensa en un Giovanni Papini, por ejemplo, o en el caso francés, obviamente Céline, o Dieu La Rochelle. Aquí en España, curiosamente, anarcos libertarios, lúdicos, como Enrique Jardín Porcela, que era absolutamente fundamental, esta especie de cinismo que se apodera de la sociedad, o Jiménez Caballero. Es decir, hay aquí una lucha entre los propios intelectuales con respecto a un modelo que, ya que habéis hablado de analogías, resulta un tanto difícil ahora, y ya veis, ¿no? Ya lo ha dicho efectivamente, para hacer esas analogías claras, por una sencilla razón. Gracias a Andrés, uno de los estudiantes que dedica, ¿y qué pasa con Christopher Dawson? ¿Quién es Christopher Dawson? Voy a internet y saco el libro de Christopher Dawson, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en esa época era querella de familia. Es decir, Rusia era Occidente, digamos, extremado, llevado al último término, pero era, por así decir, la verdad misma de Occidente, ¿no? Y de ahí, bueno, la fuga de intelectuales a Rusia para ver qué ha pasado. En el Fernández de los Ríos, ahora que no tenemos aquí cerquita la calle, ¿no es cierto? Entonces, el problema actual es que Rusia se ha convertido ella misma en algo que no quiere ser Occidente, que es euroasiática, y casi podríamos decir casi totalmente asiática, y que si encuentra algún tipo de colaboración, pensemos en Alexander Dugin, tan querido, entre comillas, por mí, ¿verdad? Desde hace unos años, mira más bien a la relación con Teherán, con Irán y con Turquía, y espera, y esto es lo peligroso, ampliar el terreno a India. Y no en vano los coqueteos que se están realizando ahora con India. De manera que ahora Occidente, por así decirlo, se ha agredido, ¿no? Y Occidente no encuentra un modelo, digamos, en el cual apoyarse, porque resulta que el propio modelo que podría ser, antes obviamente se llamaba Weimar, podría ser la América de los años 40 o incluso de los años 50, del New Deal, ¿verdad? Ahora, bueno, está ella misma en descomposición. Y por lo tanto es difícil encontrar
justamente un modelo en el cual la democracia pueda encontrar algo así como una tabla de salvación, unos lightfaders, unos hilos conductores en los que moverse, ¿no? Y es muy curioso que al respecto de esto también la función de los intelectuales, incluso la palabra famosa de Chola, es casi que ha desaparecido, ¿no? Bueno, ahora no tenemos, si acaso, tertulianos, ¿no? Analistas, como ellos mismos se llaman a ellos, ¿verdad? Pero la formación de la opinión pública está en manos de las redes sociales, ¿no? Y por lo tanto, no sé, resulta hasta difícil decirle a alguien, bueno, si eres profesor y quieres fastidiarte, pues decir, y ahora entramos a leer a Papini El juicio universal, solamente tiene 500 páginas, y entonces me van a hacer una comparación con Gramsci, por ejemplo, que sea ya bien enterado, que no lo va a hacer, ni lo quiere hacer, y además piensa que está loco, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa de alguna manera es una cierta nostalgia con respecto a un estar en casa. Eso que decía que la libertad es ser uno mismo en lo otro, pero el otro de uno mismo. Y por lo tanto, sentirse en ese estar de resultas. Pero ahora lo que tenemos, y la guerra de Ucrania y Rusia creo que es un buen ejemplo. Es más bien una cortadura casi absoluta, ¿no? Con respecto a fuerzas occidentales y una Rusia que se siente ella misma, ellos lo dicen, así decir, atacada en sus fundamentos morales. ¿Quién iba a decir que Rusia iba a ser justamente la reserva espiritual de Oriente, no de Occidente? Porque ahora Occidente es el que está hundido. No hay más que leer el discurso de Putin para darse cuenta que es un discurso cirílico, es decir, ortodoxo al máximo, ¿no? Entonces, quizá el libro, que ya digo, todavía no he tenido la oportunidad de leer, pueda ejercer de revulsivo para saber qué es lo que nos ha pasado y cuáles son esas vías que han quedado soterradas, igual que Stephen Jay Gould hablaba, por ejemplo, de esas líneas que las montañas rocosas en el Canadá se encontraban de líneas posibles de la evolución, pero que habían quedado detenidas, pero que podrían servir, digamos, de acicate para algo que ha quedado ahí, por así decir, retenido, ¿no? Pero con un potencial explosivo. Y eso creo que puede, y estoy seguro que el libro y ya por terminar, me parece extraordinariamente bien, faltaría más que por fin hablemos de España, Francia, Italia, casi se echa un poco de menos a Grecia, ¿verdad? Porque es verdad, y yo mismo soy culpable absolutamente, aquí solamente se habla de alemán y no se habla en alemán porque no nos dejan, pero si no, también los hablaríamos en alemán, ¿no? Y entonces, claro, reivindicar un poco, si es verdad que la filosofía es el propio tiempo de pensamientos, reivindicar nuestra propia idiosincrasia del sur de Europa, ¿verdad? ¿No? Frente a culturas que seguirán siendo de alguna manera acicates, pero una cosa es ser acicate y otra cosa es usurpación y sobredeterminación, ¿no? Así que bueno, pues enhorabuena. No tengo una pregunta porque como no he leído el libro... Bueno, un comentario. Muchas gracias, Félix. Sí, yo sí puedo... Sí, una cosita, claro, cuando decías lo de movimientos de derechas, intentábamos, evidentemente, era la posibilidad de incluir autores en un libro que además barre derecha, izquierda, movimientos feministas, es muy amplio, ¿no? Era imposible recogerlo todo. Lo que intentamos en su momento fue coger o seleccionar autores especialmente relevantes, no era el principio guía. En el caso de Francia, Charles Maurras, que es el ideólogo de la acción francesa, y es verdad que tuvo poca influencia política, pero sí mucha influencia intelectual. En el caso italiano, Gentile no podía no estar, ¿no? Que también hay una cuestión de D'Annunzio. Y en el caso español, que justamente es lo que trabaja César López, ¿no? Es un modelo un poco más global de ese pensamiento antirepublicano, ¿no? Propio de esa derecha absolutamente contraria al posibilismo y que buscaba la destrucción, ¿no? Entonces intentamos, con las fallas y con los huecos inevitables, ¿no? Intentar cubrir lo más representativamente posible esas ideologías, ¿no? Y con respecto a Rusia coincido perfectamente en
la importancia de esos viajes y que no se sabía en realidad qué ocurría. Hay muchísimos viajes de María Teresa León, Fernando de los Ríos, en Francia Guy también va para allá. Hay muchísimos relatos, ¿no?, de ese viaje a una Rusia claramente europeizada u occidentalizada, ¿no? La Revolución Rusa, las dos, ¿no?, la de febrero y la de octubre, son justamente modelos de europeización, pasando por la convergencia del calendario, porque justamente ese momento cuando se cambia al calendario que rige en Occidente, a la idea de que si el marxismo era la ideología que estaba a la base del nuevo Estado, pues evidentemente el marxismo es un producto, al menos en términos puramente geográficos, con un origen alemán, ¿no? Entonces, pero por otro lado también habría que tener en cuenta, y esto es una cuestión que no aparece en el libro, no aparece desarrollada de forma sistemática, ¿no?, el viaje de vuelta, el viaje de los exiliados rusos que pertenecían a la nobleza, a la alta burguesía, que llegan a Europa y que trasladan ese mensaje de terror que los bolcheviques suponen el final de la civilización y que para Franco es fundamental. Franco estaba suscrito a esa revista que publicaba las noticias y los informes de los exiliados rusos, que está a la base de ese anticomunismo tan feroz que luego, pues, evidentemente, tiene un recorrido enorme, no solo en los 20, en los 30, en los 40, sino después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que permite en última instancia el mantenimiento de la dictadura o el apoyo implícito de la dictadura por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente el movimiento de ida, pero también el movimiento de vuelta es importante. Y sobre la contemporaneidad de los intelectuales, es verdad que es tremendamente problemático. Hay una cuestión que estaba en el proyecto que aquí no hemos sacado, pero que saldrá en otras vías, que es la modificación por completo del espacio público contemporáneo con las redes sociales y con Internet, cómo hay un lenguaje que necesita ser actualizado y que el modelo de intelectual que escribe en un periódico y que genera opinión pública, ¿no?, no se sostiene. Y no sé si el equivalente funcional hoy en día serían los youtubers, ¿no? Pero evidentemente algo ha cambiado por completo y ahí es necesaria una actualización de los conceptos, que es en el fondo el origen de este proyecto, que este libro es la pata histórica de ese proyecto, ¿no? Pero también hay una serie de desarrollos que ya saldrán más adelante, ¿no?, más contemporáneos. Sí, sí. Claro, yo pienso que, no quiero así rápidamente, la conjunción de que sabes que es un tema que me preocupa tanto, claro, la conjunción de la técnica con la política, ¿no? Es decir, cada época histórica no es que tenga la técnica que le corresponde, sino que la técnica genera de alguna manera la política. Es decir, no es posible pensar en el fascismo italiano sin el futurismo, sin las máquinas, ¿no? Es decir, la alcoba de Acciari, ¿no? Bueno, de Marinetti, ¿no? ¿Cómo hacer el amor con un tanque? No, es que, caramba, y el manifiesto futurista, la idea de la transfusión por la radio, aquí la cosa verdaderamente apestosa de Keiko de Llano en Sevilla, la utilización de la radio, el cine, como vio claramente Benjamin, ¿verdad? En el caso de Chica Berto, no tanto de Einstein, cuya ambigüedad le hace ser apartado por el padre, ¿verdad? Por el padrecito, porque claro, Iván el Terrible no se sabía muy bien quién es, ¿verdad? Pero sí, en el caso de Chica Berto y de otros cineastas soviéticos, claramente al servicio del régimen, ¿no? Ahora, claro, cuando todo esto, como dicen los franceses, se parpille, es decir, cuando se fragmente y desmenuza en redes en las que el narcisismo de cada uno piensa que él es el centro del mundo y que tiene opinión sin querer darse cuenta de los bots, rebots y todas las andaradas que se van dando, hace que la propia idea de democracia como tal y la idea también del fascismo como tal, las dos están un poco en entredicho, es decir, es necesario empezar a pensar de otra manera, ¿verdad? Porque lo que está ocurriendo hoy día no es fascismo, quizás sea peor, quizás, ¿no? Pero no es exactamente fascismo. El identitarismo es otra cosa muy, muy diferente. Y bueno, y las maneras de presentarse mediante música rock, música heavy, la utilización de vídeos y de redes sociales, de vestimenta que usurpa, digamos, lo que era la izquierda vestimental de los años 70, 80. Todo eso
hace que nuestro mundo sea mucho más incierto, pero quizás mucho más interesante para los jóvenes, ¿no? De pensar que en los años 30, pero sin esos años 30 sería casi imposible, ¿verdad? Ya no digamos si nos vamos a Heidegger, Marx y Nietzsche, ¿verdad? Por responder también un poco, por ejemplo, en el texto de Olivier Dard, si no recuerdo mal, se habla precisamente de esos intelectuales de derechas franceses, introduciendo también distinciones, no solamente hablando de Charles Maurras con la Acción Francesa, sino también de Maurice Barrès, que precisamente lo que representa es una deriva de nacionalismo populista. Es decir, no es una defensa de las élites frente a la sociedad de masas, sino un nacionalismo populista que de alguna forma anticipa, pues no sé, el thatcherismo de los años 80. Aquí la Rus es evidente en España, ¿no? Quiero decir que también es importante dentro de la reacción establecer toda una serie de diferencias, porque precisamente el hecho de pintar un fascismo grosso modo hace que las analogías no funcionen y que el análisis no sirva teóricamente. Entre los exiliados rusos, por ejemplo, pues también habría que ver todo el elenco. Y yo no puedo evitar pensar, precisamente si el proyecto se iniciaba en 2010 y pensaba precisamente de la política a través del ejemplo de Trump, pues por ejemplo Ayn Rand como una de las ideólogas del propio Trump, ¿no? como una defensa de un liberalismo acérrimo que venía precisamente escaldada de haber perdido todas sus posiciones en Rusia. Y luego, en cuanto a las asociaciones entre técnica y política, hay un ejemplo que quizá Iván o otro compañero que tenemos también que viene de Chile, quizá nos puedan, que hayan trabajado más precisamente esa experiencia. A mí siempre me ha llamado la atención el proyecto de Allende del cibersim, de poner precisamente una tecnología informática al servicio de una democracia socialista. Es decir, hay un intento de, igual que se dirige la economía después de la Primera Guerra Mundial por parte del Estado, pues esto es una apropiación de la tecnología por parte del Estado con un fin, en teoría, social, que es un uso de la tecnología que ahora mismo por parte del Estado se piensa más en el espionaje por parte de programas tipo Pegasus de la tecnología que una especie de democratización de una tecnología estatal. Sí, pero no dejaba de ser cuánto. Es decir, desde piramidal, desde la cúpula de aquellos, los tecnólogos que saben qué es lo que están haciendo, la reparten y la distribuyen en el pueblo, ¿no? Y de ahí el papel fundamental de los intelectuales, que no son solamente los políticos que señaláis, sino estos novelistas, con los que yo opinaba, ¿no? Por ejemplo, Paul Claudel, ¿no? En fin, no son exactamente fascistas, pero claro, el an religioso, Jean Girardot, incluso en Francia, ¿no? Quiere decir de Rapault, ¿no? Bueno, la fascinación que siente por Mussolini, ¿no? Y todo esto es lo que va calando de alguna manera en una élite cultural muy amplia. Lo otro son guías y direcciones de políticos con respecto a partidos, a movimientos sociales, políticos, pero luego quizás que yo me he dejado de llevar con la idea de intelectuales, ¿no? De la intelectualidad como formadores de la opinión pública. Seguramente el último intelectual ha sido Sartre en ese sentido, y así le fue. Se sube encima un renol y la gente dice, este tío está tonto, ¿no? ¿De qué nos está hablando? Con un micrófono, con un megáfono, si no es obrero, ¿no? Esa es la destrucción de los intelectuales precede a la destrucción de la democracia hoy, ¿no? Sí, allí había una pregunta. Sí, bueno, quería felicitarlos, me parece un proyecto magnífico. Me presento, soy Javier Zamora Bonilla, soy experto en Ortega y profesor de Historia del Pensamiento Político en la Complutense, y parece que el Manzanares es un muro de Berlín, porque no se lo conocía algunos, pero no conocía este proyecto y trabajamos en cosas muy afines, que me ha resultado especialmente interesante. No me ha dado tiempo, por ejemplo, a encontrar, no me ha dado tiempo a hacerlo. Y bueno, al hilo de vuestras intervenciones se me ocurrían varias cosas, ¿no? Bueno, una, la distinción clásica que hace Juan José Linz entre quiebra y crisis de la democracia.
en el periodo de entreguerras todas las democracias sufren crisis, todas están en crisis, no todas quiebran, ¿no? La importancia no solo de las ideas, importantes sin duda, ¿no? Pero sino también de las instituciones, ¿no? Que haya una cultura política e institucional que sea capaz de defender esos principios democráticos, ¿no? Es una de las claves, ¿no? Francia, decía antes, no, Francia no está ya la guerra civil, hombre, habían tenido 30.000 muertos en la comuna. Ese recuerdo ya era suficiente como para que estallara la guerra civil tan pronto dentro de la atención. Phil Thomas dice en algún momento, yo no sé por qué no estalló en Inglaterra, ¿no? El conflicto social era más fuerte que en España, ¿no? Una guerra civil. Esta idea de la institucionalidad, ¿no? De que la democracia, las instituciones, que hay que fortalecer las instituciones, el Estado de Derecho, me parece que es una de las claves, ¿no? Bueno, sobre la figura del intelectual podríamos estar hablando horas y discutiendo sobre si ha muerto o no ha muerto, lo matamos, o si sigue vivo, o qué hacemos con él, ¿no? Pero sí, dos apuntes muy breves. Uno, es verdad que en la Europa occidental las democracias caen por movimientos autoritarios, militaristas de derecha o fascistas, pero el miedo al bolchevismo está ahí. Y hay varios momentos, la revolución fascista, el bienio roso, el problemático trienio en España del 17 al 20, además de luego todos los problemas en la República y las varias revueltas anarquistas y la Revolución de Octubre, ¿no? De 34 también, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, ese miedo está ahí. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, van a caer, ¿no? Por el bolchevismo en el otro lado, ¿no? Del muro de Berlín. Y respecto al feminismo, yo con eso termino. Y claro, esta cultura feminista no había impregnado ni siquiera a la izquierda. Acabo de dirigir una tesis sobre la alianza intelectual antifascista y que se basa mucho en el mono azul y en Nora de España. Claro, el debate feminista no está ahí, ¿no? La visión que tienen de la mujer, casi todos afiliados al Partido Comunista o en la órbita del Partido Comunista, es una visión de madre, de la que cuida, no es una visión de una mujer activa. En esa órbita que a priori podríamos pensar que era más avanzada respecto a la concepción de la mujer. Bueno, brevemente, ¿no? Yo creo que el caso de España es interesante en ese sentido porque en España se consigue, se perfila, ¿no? La mujer militante, ¿no? Todavía frente, por ejemplo, al caso francés. Entonces, hay un vínculo o hay una salida mayor de esa imagen de la mujer como recluida al hogar o a la función maternal, que es verdad, ¿no? Que impregna en general el debate feminista en Europa, pero que España en ese caso sirve como un referente de algo adelantado fuera de su tiempo. Entonces, precisamente... Somos anarquistas principalmente. ¿Perdón? Que somos anarquistas principalmente. Pero incluso... no tanto el Partido Comunista, en el mono azul, la mujer no aparece como esta mujer inicial, ¿no? Pero incluso dentro del propio anarquismo también está el debate y está la idea de la mujer como la función natural. O sea, dentro del propio anarquismo también se da ese debate, ¿no? O sea, lo que quería decir para terminar es que creo que analizar el detalle y el contraste, por ejemplo, entre la situación en Francia y en España permite ver cómo hay ciertos patrones repetidos, como el feminismo que se pretende feminista, llevando la bandera de la maternidad o del hogar, ¿no? Pero que hay casos
diferentes, ¿no? Que hacen que la lectura sobre la democracia concreta de las democracias nacionales tengan esos matices. Simplemente ese comentario. Bueno, sí, yo te agradezco la pregunta y la asistencia. Y bueno, esperemos que el Manzanares se pueda cruzar cada vez más. Yo me comprometo a ello, ¿no? Desde luego. Además es fácilmente cruzable. No es el Támesis. Sobre las instituciones diría que evidentemente juegan un papel central, sobre todo la memoria de las instituciones. Justamente dos de las democracias más estables son Francia e Inglaterra. Francia, de hecho, la Tercera República cae después de la invasión en el 40, en junio del 40, pero justamente son los dos grandes países que antes de la Primera Guerra Mundial institucionalmente tienen o una monarquía parlamentaria, en el caso de Inglaterra, a diferencia de las monarquías constitucionales que van por otro lado y que evidentemente hacen que el presidente del gobierno no sea responsable ante el Parlamento, sino ante el rey, lo cual introduce dinámicas muy diferentes, ¿no? O el caso francés, donde directamente tenemos una república, ¿no? La única gran república europea antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, el elemento institucional es crucial y estoy plenamente de acuerdo. Yo añadiría el elemento contextual de la Primera Guerra Mundial, la posibilidad, lo que mencionaba antes, la posibilidad de intervenir activamente para revelar la sociedad, intervenir en la economía, que esa es la gran novedad de los 20 y de los 30, y evidentemente el freno o los avances institucionales que estaban consolidados antes de la Primera Guerra Mundial son importantes y por eso hay una mayor estabilidad en Inglaterra y en Francia, pero yo creo que ese elemento contextual también es importante. ¿Okay? La parte institucional hay que destacarla y quizás en el libro no esté tan destacada. Ya, tendríamos que ir cortando por tiempo, si os parece bien. Pero bueno, ha sido un gusto y un placer decidiros. Gracias.